Contratación pública y privada, Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAT. Proceso de contratación en entidad ICETEX. Trabajo final fase 4, presentado por Leonardo Andrés Martín. Objeto. Prestar el servicio integral de atención al usuario de ICETEX a nivel nacional con un modelo de servicio que incorpore innovación técnica y tecnológica en todos los canales y puntos de contacto con la entidad. Pliegos de condiciones. Los pliegos de condiciones deberán contener las reglas que se constituirán en la ley particular de la contratación. Por lo tanto, estos deben ser completos, claros, coherentes y precisos. Es decir, debe evitarse a toda costa apartes que conduzcan a interpretaciones o decisiones de carácter subjetivo y que puedan conducir a declarar desierto el proceso. Se elaborarán y publicarán los pliegos de condiciones en la página del SECOP y además en la página web del ICETEX en este caso. La estandarización y actualización de los pliegos estará en cabeza de la Secretaría General en su grupo de contratación. Entre las etapas generales del proceso contractual encontramos básicamente tres: la etapa precontractual, contractual y postcontractual. En la etapa precontractual vemos algunos procesos como lo son: la verificación que el bien, obra o servicio se encuentre registrado en el plan de compras, la elaboración de los análisis de conveniencia, estudios y documentos previos, revisión y aprobación de estos estudios previos. Solicitud del certificado de disponibilidad presupuestal. Expedición del certificado de disponibilidad presupuestal. Obtención de autorizaciones, conceptos técnicos previos y licencias requeridas para la contratación. Comité Evaluador Asesor. Elaboración del proyecto de pliego de condiciones o invitación pública. Convocatoria a los potenciales proponentes. Aviso de convocatoria pública. Todas las publicaciones en el SECOP. Recepción de observaciones al proyecto del pliego de condiciones o invitación pública durante el tiempo de su publicación. Acto administrativo de justificación para la contratación, acta de cierre y recibo de propuestas presentadas, audiencia de asignación de riesgos en procesos de licitación y declaración de pliego de condiciones, evaluación de las propuestas. En esta etapa se pueden solicitar aclaraciones a los proponentes. También mediante adenda se puede hacer una prórroga al periodo de evaluación y en ocasiones al cierre del proceso. Audiencia pública de adjudicación del contrato o declaración de desierto y notificación a todos los proponentes de la resolución de adjudicación. Expedición de la aceptación de la oferta. Etapa contractual. Elaboración por escrito del contrato. Firma el contrato dentro del término señalado en la ley. Radicación del contrato. Registro presupuestal del contrato. Verificación de cumplimiento de los requisitos de ejecución del contrato por parte del contratista. Aprobación de garantías. Designación del supervisor o interventor del contrato. Acta de inicio. Seguimiento técnico, administrativo y jurídico del contrato. Elaboración y suscripción de acta de iniciación, actas parciales de interventoría o supervisión. Informe final de interventoría o supervisión. Y por último tenemos la etapa postcontractual. En ella tenemos tres procesos fundamentales, que es la liquidación del contrato, la solución de controversias contractuales y por último el cierre del expediente contractual. En la liquidación del contrato puede ser por mutuo acuerdo o de forma unilateral. Es responsabilidad del ordenador del gasto con aval de la interventoría o supervisión según sea el caso. En la solución de controversias contractuales se dice que se debe tener en cuenta lo previsto en la Ley 80 de 1993, en el caso de la conciliación, la amigable composición y la transacción. Además, para el cierre del expediente contractual, también debemos tener en cuenta lo previsto en el decreto 1510 del 2007, en lo que indica el artículo 37 en cuanto a las obligaciones posteriores a la liquidación.
Allí indica que, vencidos los términos de las garantías de calidad, estabilidad y mantenimiento, las condiciones de disposición final o recuperación ambiental de las obras o bienes, la entidad estatal debe dejar constancia del cierre del expediente del proceso de contratación. Parámetros y criterios para la realización de auditoría al proceso contractual del ICETEX. Encontramos la supervisión. Entre sus características podemos decir que se hace un seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico. Además es ejercida por la misma entidad estatal a través de sus servidores. También es ejercida únicamente por una persona natural. Además, se ejerce por la entidad cuando no se requieren conocimientos especializados y esta supervisión no se puede contratar. Se puede contratar es un apoyo al supervisor. Además de ello, la interventoría. Entre sus características se dice que es un seguimiento eminentemente técnico, aunque se pueden contratar las demás funciones. Es ejercida por un contratista, por un tercero, puede ser una persona natural o jurídica, un consorcio o una unión temporal. Además, cuando se requiere conocimiento especializado y por complejidad o extensión, que el mismo se justifique. El interventor siempre es un contratista. El perfil del supervisor. Se dice que para la supervisión se requiere un servidor público de nivel profesional o superior con formación y experiencia relacionada con el objeto del contrato. En el caso de la interventoría, esta deberá ser contratada con un particular idóneo. Y efectivamente la designación de este supervisor se va a hacer a través de un ordenador del gasto, el cual designará a los profesionales encargados de la supervisión de los contratos mediante un correo electrónico u otro medio escrito, quienes además de tener experticia en la materia encomendada, preferiblemente contarán con conocimientos en contratación. Para la designación de un supervisor, el ordenador del gasto deberá tener en cuenta la idoneidad o experiencia, el cargo, la capacidad de toma de decisiones, la formación profesional y la carga de trabajo del funcionario. Alcances de la auditoría. La supervisión se estructura en diferentes labores o aspectos que buscan que las actividades realizadas por el contratista se dirijan inequívocamente al cumplimiento del objeto contractual y siempre estén enmarcadas en principios constitucionales y en los principios que rigen la función administrativa. Estos componentes son los siguientes: la función técnica, la función administrativa, la función contable y financiera y por último la función jurídica o legal. Criterios de la auditoría. En primer lugar tenemos las actividades técnicas de la supervisión o interventoría. Allí se realizará el seguimiento al contrato para que se cumplan todas las cláusulas contractuales, especialmente las de calidad y oportunidad, y por lo anterior finalizar el contrato con un cumplimiento del 100% del mismo. Entre otras, estas actividades consisten en las siguientes cuando apliquen el objeto del contrato. Entre ellas tenemos suscribir el acta de inicio y verificar antes de iniciar las obras o prestación de servicios los permisos o licencias que se encuentran vigentes. En segunda medida tenemos la responsabilidad y esta tiene que ver con que los interventores o supervisores son responsables de los informes parciales y finales, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual y de mantener informado al ordenador del gasto y al jefe de la dependencia ejecutora de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como conductas punibles o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato o cuando tal incumplimiento se presente como tal. En tercer punto tenemos el personal de apoyo a la labor de supervisión. En el caso del ICETEX se dice que podrá contratar el personal de apoyo profesional, técnico, tecnólogo, asistencial y operativo de carácter multidisciplinario para el desarrollo de labores de supervisión a través de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieran, sin que signifique la pérdida de responsabilidad y el cumplimiento de sus obligaciones por parte del supervisor. Y como último punto en los criterios de auditoría tenemos el control
control interno. Este dice que la oficina de control interno en entidad podrá requerir al supervisor o interventor toda información relacionada con aspectos técnicos, administrativos, financieros, contables y legales del contrato, pudiendo, de ser necesario, inspeccionar los documentos, productos, lugares o sedes donde se ejecute la prestación o demás que se requieran, con el fin de realizar periódicamente un seguimiento de la función de vigilancia y control designada. Mapa de riesgo del proceso. Consiste en la descripción gráfica y en la planta de la presencia de factores de riesgo en las instalaciones de una empresa mediante una simbología previamente definida. Entre ellos pudimos encontrar unos riesgos en los cuales se puede ver la inexistencia de presupuesto disponible para la contratación, además la falta de definición de los amparos, las vigencias o montos asegurados de la garantía única de cumplimiento. También el no cumplimiento de las normas jurídicas aplicables al proceso de contratación. Además, la falta de factores de cumplimiento por parte del proponente, capacidad jurídica, administrativa, operacional, financiera y su experiencia. Además de la adjudicación de propuestas que no pueda ser transparente y ya como último las pólizas y garantías solicitadas no son acordes con la naturaleza del contrato. El plan de mejoramiento. Son las acciones que debe tomar la administración con base en las recomendaciones dadas en las auditorías anteriores para corregir situaciones observadas por la Contraloría General de la República en el caso de contratación. Una de las que encontramos han sido revisar y adelantar las acciones correctivas atendiendo las observaciones que se han identificado en cada contrato. Además, ejercer adecuadamente las funciones de supervisión para que todas las obligaciones establecidas se cumplan oportunamente por el contratista y todas las actividades ejecutadas cumplan con el objeto contractual. Puntos de control propuestos. Se refiere a la identificación específica de acciones de control en un proceso determinado. Son actividades típicas de control inmersas en los procedimientos, las cuales tienen como un responsable de su ejecución en el desarrollo normal de las operaciones. Altos mandos de las organizaciones deben tener mayor información al momento de aprobar los procesos de contratación, así como tener un control durante la ejecución de los contratos aprobados. Entre ellos pudimos encontrar las etapas de control o puntos de control en las diferentes etapas contractuales, en la precontractual, contractual y postcontractual. En la precontractual encontramos dos, que uno de ellos fueron la ordenación del gasto y además aprobar el plan anual de adquisiciones de la entidad. En la etapa contractual encontramos la elaboración de la minuta del contrato de acuerdo a los modelos de minutas establecidas por el grupo de contratación. Además, verificar el cumplimiento de la garantía según los requisitos exigidos en el pliego de condiciones o en el contrato. Ya para la última etapa, la postcontractual, decimos que es la etapa en que concluye esta ejecución contractual y además se formalizará con un acta en donde constarán los acuerdos y conciliaciones que surtan con el fin de clausurar cualquier tipo de divergencia presentada y emitir un paz y salvo por las obligaciones asumidas en este contrato ejecutado. Final. Muchas gracias por su atención.